Bienvenidos y bienvenidas habitantes de la Pachamama. Los tratados bilaterales de inversión no son precisamente un factor de desarrollo de nuestros pueblos. En el papel son necesarios para atraer inversiones, pero la experiencia indica todo lo contrario. En la práctica, además, las transnacionales pueden demandar a los estados, pero estos no pueden enjuiciar a las empresas porque los árbitros designados ignoran los términos de los contratos firmados con las transnacionales y no toman en cuenta las leyes nacionales. Por ejemplo, Ecuador tenía más de TBIs firmados, por alrededor de 27 firmados con muchos países de la región. Bajo esta modalidad, Ecuador ha sido demandado en cortes de arbitraje internacionales en 20 ocasiones por un total de 12.000 millones de dólares. Y ahora, mediante una resolución, la Asamblea Nacional, con apenas 57 de 137 asambleístas, solicitaron a la Corte Constitucional reinterpretar el artículo constitucional 422 que prohíbe los TBIs con arbitraje inversionista-Estado. De estos temas queremos conversar con la experta en derechos humanos, la abogada María Cecilia Herrera. ¿Qué tal, María Cecilia? Qué gusto verte por acá. ¿Qué tal, Orlando? Muchas gracias por la invitación. Quiero extender un saludo a todos los ciudadanos ecuatorianos y latinoamericanos que nos están viendo por la señal de Telesur. De entrada te preguntaría, esta situación, aparte de lo que significa en el plano legal, ya tiene consecuencias. Hay defensores de derechos humanos asesinados, perseguidos y enjuiciados. Entonces, ¿cómo entender, cómo graficar para nuestro público de América Latina esta situación TBIs, derechos humanos, naturaleza, sociedades? Los tratados bilaterales de inversión y de protección de inversiones son instrumentos promovidos generalmente por países desarrollados que buscan proteger las inversiones de sus nacionales, que también pueden ser empresas, ¿no?, en terceros países, en este caso generalmente en vías de desarrollo. Pero estos tratados son completamente asimétricos y son interpretados generalmente por los tribunales de arbitraje de una manera en que se impone el capital por sobre los derechos humanos. Estos tratados no contienen cláusulas sobre temas de derechos humanos, sobre temas ambientales, y estos temas no son realmente considerados en los laudos arbitrales. Además, que tenemos que tener en cuenta que se ha documentado que los árbitros que participan de estos arbitrajes tienen vínculos con las grandes corporaciones, ¿no? Pero ahí te hago una pregunta nada más. Si esto es así, ¿dónde nació? ¿Cómo es que se concibe esto? ¿Y hasta dónde hay garantías para la defensa de la soberanía, la garantía de la naturaleza y de las comunidades? ¿Cómo se va a interpretar todo esto? Esto nace de un sistema mundial completamente injusto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cómo impacta esto en los defensores de derechos humanos, por ejemplo. Los defensores, las transnacionales, las empresas transnacionales están matando gente en Latinoamérica, Orlando. Veamos, por ejemplo, el caso de Berta Cáceres en Honduras. En Honduras, exacto. Una mujer indígena, activista por los derechos ambientales, una activista ambiental muy reconocida que se enfrentó sin miedo a las transnacionales, que incluso organizó campañas en contra de megaproyectos que violaban derechos ambientales en territorios indígenas. Pero María Cecilia, hace poco estábamos celebrando incluso el aniversario del lamentable asesinato contra Berta Cáceres y sobre esto no pasa, parecería que no pasa absolutamente nada. Así es, pero también, Orlando, es importante decir que la justicia hondureña determinó ya que el asesinato de Berta Cáceres fue ordenado y contratado por ejecutivos de la empresa DESA, una empresa que estaba construyendo una hidroeléctrica en territorio indígena Lenca, el territorio precisamente donde vivía Berta, y ella, por oponerse a este proyecto, fue asesinada brutalmente, ¿no? Y también pasa en otros países. Así es. Mira, por ejemplo, veamos solamente nuestra vecina Colombia, ¿no? Hace poco, hace unos días, el relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos presentó un informe a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, donde detalló que Colombia es la nación latinoamericana con más asesinatos de defensores de derechos humanos. Incluso el propio presidente Iván Duque, no negando totalmente, decía que se había tergiversado, que no todos los asesinatos correspondían a líderes de defensa de las comunidades y de los derechos humanos. Y en este documento el relator también detalla que muchos de estos asesinatos y agresiones contra defensores de derechos humanos no tienen necesariamente que ver con grupos armados, sino que también pasa por personas que se han opuesto a los intereses de grandes empresas. Entonces,
haciendo la conexión con los TBIs, estamos hablando de algo que no pasa solo en Latinoamérica, que pasa, es un patrón, digamos, a nivel mundial que se está cada vez más ampliando, cada vez está sucediendo más, y se trata de un sistema económico que privilegia el capital por sobre los derechos humanos, claro, por sobre las vidas humanas, y que no le importa asesinar con tal de no cumplir con obligaciones de derechos humanos. Claro, pero María Cecilia, una de las cosas que preocupa lastimosamente en general en el mundo es que además las autoridades, las instituciones, ciertos sectores políticos, no digo de todos, de alguna manera modulan, más bien es la palabra exacta, modulan incluso la legislación para favorecer esto. Entonces, si es que esto está ocurriendo, ¿hasta dónde hay responsabilidad estatal en cada país para esto? Por supuesto que hay responsabilidad estatal, ¿no? Son países que se han ajustado a la lógica neoliberal mundial y que están buscando precisamente favorecer a estas grandes corporaciones, ¿no? Veamos, por ejemplo, lo que pasa en el caso Chevron, ¿no? Son 27 años de lucha por justicia que estas personas están luchando, no es que continúe el caso en la impunidad. Claro, no terminado, por supuesto, sigue ahí latente el caso Chevron. Pero así es, antes Orlando. de pasar al caso Chevron, yo quisiera tocar este tema a nivel global, porque digamos que ocurre ya esto. Hay una responsabilidad estatal. ¿A dónde tienen que acudir los pueblos, las comunidades, las organizaciones de defensa de los derechos humanos? ¿A dónde van a ir? A Ginebra con el relator no es suficiente. Yo creo que es hora de que los ciudadanos latinoamericanos se levanten a defender sus territorios, que las empresas que dañan, contaminan, causan daños a la gente, entiendan que estas situaciones no pueden quedar en la impunidad, sino que deben pagar por esos daños. Yeah. Entonces, a mí me parece que este es un tema que también pasa por el tipo de presión política que pueden ejercer estos grupos sobre los gobiernos, sobre los gobernantes y sobre el sistema mundial económicamente injusto, ¿no? Ajá. Pero si es que eso se tocaría hacer, obviamente ya vemos las consecuencias, se asesina, se persigue, se encarcela. Vean lo que pasó con Milagro Sala en Argentina, aunque no es directamente relacionado con los TBIs, pero ese sistema incluso está hecho para que se acallen las voces. De todas maneras, te pregunto ahí, si es que esta situación está dada en estas condiciones, ¿qué beneficios adquieren las empresas con esto? Mira, yo creo que el tema pasa porque existen empresas cuyo capital supera incluso el Producto Interno Bruto de algunos países. Sí. Es increíble. Sí. Y esta hegemonía económica es preocupante, no solo porque las ganancias que tienen estas compañías muchas veces pasan por vulnerar derechos humanos, sino que también estas empresas tienen tanto poder político y económico que son capaces de modificar leyes a su conveniencia y de corromper la justicia. Pero entonces, frente a esa situación, ¿qué corresponde ahora? Aparte del diálogo, de la denuncia, de la protesta, ¿crees que efectivamente hay cómo sancionar a los estados? ¿Se puede ir por esa vía también? De modo que, como ha pasado, por ejemplo, fue en el caso Chevron, que lo veremos más adelante, también se pueda sancionar a las empresas. Hay casos muy particulares en Estados Unidos, en la propia Europa, de sanción a empresas. Sí, bueno, estamos viendo una ola, ahora último, por ejemplo, en Nueva York. No sé si escuchaste que existe ahora una demanda contra Exxon por ocultar por tanto tiempo, porque ellos tenían información desde los años 70 de los impactos que tenía el cambio climático y los combustibles fósiles. Y ellos no solo que ocultaron esa información, sino que iniciaron toda una campaña de negacionismo climático, contratando lobistas, periodistas, incluso científicos que sacaran informes diciendo que estos impactos no eran reales, ¿no? Entonces, por eso ha sido demandado. Estamos, digamos, esperando una justicia que efectivamente sea una sentencia positiva. Entonces, yo creo que sí se puede ver que el rumbo está cambiando poco a poco. Pero todavía falta conciencia, a pesar de toda la campaña que se hace alrededor de la ecología, del respeto a la naturaleza, del respeto a los derechos humanos. Todavía falta conciencia incluso en algunos grupos políticos denominados de izquierda. Sí, todavía falta mucha conciencia ecologista, ¿no? El impacto que tienen estas empresas en la vida de los seres humanos, en la vida de las comunidades y cómo afectan realmente
la vida de estas personas de una forma completamente negativa, los impactos a la salud, al medio ambiente, a la contaminación. A mí me parece que sí hace falta que dentro de los mismos partidos políticos se haga un mea culpa y se inicie un proceso diría yo, de capacitación a los líderes políticos, a los miembros del partido político, incluso a la militancia, para que estos temas sean transversales a todas las políticas públicas de los estados. Claro que sí, María Celia, vamos a hacer la primera pausa para volver enseguida a seguir conversando sobre un caso que particularmente llama la atención en el mundo, pero en el Ecuador obviamente es de preocupación permanente, es el caso Chevron. María Cecilia Herrera ha estado hace pocos días ahí, ha estado presente y ha visto de cerca lo que ha sido el impacto de Chevron en ese territorio amazónico y obviamente sobre eso vamos a seguir hablando porque también, efectivamente, hay dificultades para poder aplicar en el Ecuador la justicia que pesa sobre el caso o sobre la empresa Chevron. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y conversamos con María Cecilia Herrera a propósito de un hecho que lamentablemente todavía permanece en el Ecuador y creo que es una herida abierta en el Ecuador, es el famoso caso Chevron. María Cecilia ha estado hace pocos días allá, pero lo que sorprende antes de pasar al caso concreto es que la Asamblea Nacional del Ecuador, mediante una resolución con apenas 57 de 137 asambleístas, solicitaron a la Corte Constitucional reinterpretar el artículo constitucional 422 que prohíbe los TBIs con arbitraje inversionista-Estado. Esto obviamente relacionando directamente con el caso Chevron es para darle todas las garantías a Chevron. Toda la impunidad del mundo, exacto. ¿Cómo lo explicamos esto a América Latina? A ver, quisiera empezar recordando a los ciudadanos ecuatorianos, latinoamericanos, que el caso Chevron, la culpabilidad de Chevron no está en discusión. El caso ha sido ganado de manera histórica por las comunidades afectadas en todas las instancias en Ecuador. Y por las evidencias presentadas, que son absolutamente claras. En todas las instancias en Ecuador, ¿no? En el año 2011, el equipo del Frente de Defensa de la Amazonía, liderado por el abogado Steven Donziger, lograron un veredicto, una sentencia de 9.5 mil millones de dólares contra Chevron. Luego esto fue ratificado por la Corte Suprema, por la Corte Constitucional de Ecuador. Entonces, Chevron es culpable de la contaminación de nuestra Amazonía. Sí. Lo que pasa es que luego de perder el caso, Chevron sacó sus activos de Ecuador, huyó del país y amenazó a los demandantes con una vida de litigios si es que intentaban cobrar la sentencia, lo cual, por cierto, están cumpliendo. Lo están cumpliendo. Es decir, no se ha cobrado nada. No se ha cobrado nada y están persiguiendo efectivamente a las comunidades afectadas y a sus abogados, ¿no? Pero también recordemos cuál fue la contaminación, el daño que causó Texaco Chevron en nuestra Amazonía, ¿no? Los informes que se presentaron durante el juicio revelaron que el pozo promedio de Chevron contenía 200 veces más contaminación que la permitida por los estándares mundiales y estadounidenses de la época, ¿no? Pero no solo eso, estamos hablando de una empresa criminal, ¿no? Porque se determinó en el juicio que Chevron ya contaba con tecnología en esa época para prevenir esta contaminación, sino que no lo hizo y usó procedimientos obsoletos, usó procedimientos contaminantes para ahorrarse unos cuantos dólares, ¿no? Y además tú tienes imágenes que nos podríamos poner en la pantalla para ir comentando. Por ejemplo, ya tenemos imágenes de tu visita ahí y, por ejemplo, esta es de uno de los ciudadanos cuyo hijo también ya sufre las consecuencias de eso. Así es, él es Wilmo Moreta, esto es en Xuxufindi, en la parroquia de la Primavera. Wilmo se mudó en el 97 a esta zona. 6 meses después él comenzó a tener problemas en la piel. Él es su hijito Anthony, que producto de la contaminación nació con parálisis cerebral. ¿No? Podemos ver la siguiente imagen. La siguiente imagen está ahí sobre las afectaciones que las tiene afectaciones su piel. a la piel. Él ha ido a algunos médicos y no han podido darle un diagnóstico, ¿no? Yo muestro estas fotos porque para mí no es solo importante mostrar las cifras, los porcentajes de cáncer, de afectaciones. Estas son personas reales. Que podrían curarse, podrían recibir atención médica si se cobrara. Si se cobrara, exactamente. Podemos mostrar la siguiente. La siguiente, por favor, para seguir conversando sobre el tema. Él es Servio Curipoma. Esto es en el cantón Joya de los Hachas, en Orellana.
Servio compró un terrenito en la parroquia de San Carlos, sin saber que este lugar había sido una piscina de Chevron. Y es un área supuestamente remediada por Chevron, pero la siguiente foto, porfa. Vamos con la siguiente imagen, ahí se puede observar. Se puede ver, esta remediación fue una farsa, basta meter una rama para que salga el petróleo. Y esto es hace pocos días, les queremos informar que María Cecilia ha estado hace pocos días ahí en la Amazonía ecuatoriana, así que esto es tan vigente, está tan latente en una zona donde parecería que ya todo estaba arreglado. El señor Curipomo me contaba que cuando ellos se mudaron a la zona, cavaron pozos en la tierra para tomar agua directamente de la tierra, ¿no? Y se encontraron con esto. O sea, no sabían que estaban tomando agua contaminada. Contaminada, ya. Exacto, entonces su padre murió de cáncer de estómago, su madre y su cuñada murieron con cáncer de útero. Entonces, ni todo el dinero del mundo le va a devolver a Servio a sus seres queridos. No existe una compensación para esto. Y además, aparte de esta imagen, podemos poner la siguiente imagen donde se ve cómo se afecta la naturaleza. Esta es una mata de cacao. Exacto, las plantas que se siembran ahí se mueren. Esto afecta directamente el derecho a la alimentación de estas comunidades, ¿no? Esta es una planta justamente que Servio había sembrado de cacao. Ahí podemos ver cómo está muerta. Nada crece en esa tierra. Incluso los animales, los chanchos, pollos, vacas, también se mueren. Porque están alimentándose de esto, y además, tienen problemas de salud. Entonces, estas personas tienen serios problemas para garantizar su alimentación, ¿no? Claro, pero entonces, si tú comprobaste todo esto, si viste esto, ¿cómo el Estado, en este caso ya ecuatoriano, ha colaborado, aparte de lo que le correspondía a Chevron, a resolver este asunto? ¿Crees que ha sido ineficiente el Estado en ayudar a estas personas o no? Ha sido ineficiente en el sentido de que no ha tenido, al menos este gobierno, la voluntad política para, digamos, perseguir a Chevron y exigir que efectivamente cumpla con sus obligaciones en este tema, porque no olvidemos que un principio de derecho ambiental es que quien contamina paga. Así es. Y a Chevron le corresponde pagar esto. Pero el Estado ecuatoriano, frente al no pago, digamos, de Chevron, ¿crees que también ha sido deficiente en este aspecto porque ha dejado de lado a esta gente? Sí, por supuesto, pero tengamos en cuenta también que Chevron tiene toda una estrategia, ¿no? Y la estrategia de Chevron se basa en intimidar y amedrentar a toda persona que intente ayudar a los afectados, ¿no? En este caso solamente Chevron ha contratado 60 firmas, 2.000 abogados, agencias de relaciones públicas, todo tipo de personas, ¿no? Para perseguir a los afectados y a sus abogados, ¿no? No, pero de hecho incluso hay un dato que tú misma me pasaste que es público y notorio, es que el abogado de Chevron, en este caso Steven Doichinger, está detenido. Así es. Está impedido incluso de hacer declaraciones públicas, de denunciar públicamente a través de los medios ni siquiera se pueden acercar a hablar con él. Si este tipo de situaciones ocurren, ¿cómo se puede conocer más del caso? ¿Cómo se puede generar incluso atención pública alrededor del caso? Steven Doichinger lleva ya 7 meses con arresto domiciliario a pesar de no haber sido declarado culpable de cometer ningún delito. Esto es simple y llana persecución. Esto fue porque él se negó a cumplir con una orden que lo quería obligar a dar su celular y su computadora a los abogados de Chevron. Este principio, esto es algo completamente inconstitucional porque vulnera el principio de confidencialidad abogado-cliente, ¿no? Pero pues es el abogado, no es un actor directo. Así es. Y estos aparatos, digamos, la computadora y el celular, contenían información confidencial de más de 20 años de trabajo, ¿no? Entonces él se vio en la obligación de apelar esta decisión y por eso fue puesto en arresto domiciliario. Pero, ¿por qué lo persiguen Steven Doichinger? A mí me parece importante que los televidentes comprendan las razones detrás de esta persecución, ¿no? Las personas afectadas son personas humildes, son personas que viven de la tierra, que subsisten sembrando sus alimentos, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera utilizan dinero. Entonces ellos no tenían dinero para contratar un abogado. Cuando Steven Doichinger tomó el caso, él ideó todo un modelo para lograr que sacar adelante, digamos, casos similares, logrando que donantes e inversionistas compren pequeñas porciones del fallo para pagar los gastos del caso, ¿no? Luego, este dinero les será devuelto a estos inversionistas más un pequeño porcentaje si es que se logra cobrar este fallo, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que está pasando, ¿no? Que Chevron lo que busca
no solamente es ganar el caso. Chevron lo que busca es matar la idea misma del caso, matar el modelo. Quiere sentar un precedente para que ninguna... Para evitar que se replique, claro. Porque imagínate si se replica este modelo. En cualquier parte del mundo. Esto significa que David puede derrotar a Goliat, ¿no? Que las comunidades afectadas le pueden hacer frente a las Chevron del mundo. Claro. Pero entonces, en esas condiciones te preguntaría, con todo lo que está pasando en este momento y que la Corte Constitucional del Ecuador tiene que decidir alrededor de este tema de los TBIs, obviamente incluso hasta Chevron podría volver. Por supuesto. ¿Y eso qué significaría para la historia del Ecuador, para América Latina, para el resto? Que con estas condiciones, con estas garantías, Chevron o una empresa como Chevron o cualquier otra empresa venga, haga eso y se vaya. Esto significa que estamos en un Estado que no respeta, digamos, ni la propia soberanía de sus ciudadanos, claro. ¿No? Que no respeta la soberanía del propio Estado y que se está sometiendo a que en un futuro vengan empresas nuevamente a hacer lo que hizo Chevron, a contaminar, a causar daño, a causar afectaciones a las personas. Eso es lo que va a pasar. Claro, pero también pasa que ahora que estamos con todo el fenómeno del coronavirus, parecería que estos temas quedan de lado, se ausentan del debate público y es bueno que tú, que has estado ahora allá en la Amazonía ecuatoriana, lo puedas reactualizar y reponer en el debate público. Pero en estas circunstancias, como están las cosas, ¿cuál es el futuro que le ves? ¿Por dónde ves que esto pueda cambiar en el caso particular de Chevron y de los TBIs en función de que tenemos un gobierno que prácticamente se ha entregado a las transnacionales? Bueno, nosotros estamos optimistas, pero estamos alertas, ¿no? Yeah. Como yo dije, la estrategia de Chevron se basa en intimidar, se basa en perseguir, pero fíjate que hace poco, porque por toda la persecución y la presión que ejerció Chevron incluso en Estados Unidos, existe a Steven Donzel se le había quitado su licencia de abogado. Yeah. Pero hace un par de semanas un árbitro del Colegio de Abogados que revisó el caso determinó que no existen fundamentos legales para esta decisión y recomendó que se le devolviera su licencia, Yeah. ¿no? Entonces, nosotros estamos optimistas que poco a poco vamos a ver justicia. Obviamente, esto nos llena de felicidad, pero no es suficiente porque Steven Donziger continúa con arresto domiciliario, ¿no? Entonces, nosotros lo que exigimos y hacemos un llamado es que Steven sea liberado para que pueda continuar buscando justicia en este caso, buscando y que los afectados tengan la posibilidad de contar con el abogado de su preferencia, ¿no? Claro. Para cerrar entonces, María Cecilia, una pregunta que siempre me da las vueltas cuando tratamos estos temas. Si existen en el mundo partidos verdes, partidos ecologistas, partidos y organizaciones políticas que se denominan así, ¿por qué ellos no se han pronunciado sobre este caso? ¿Por qué no han hecho la actividad que correspondería? Porque no es salvar a una comunidad, es salvar a la Amazonía, y salvar a la Amazonía de alguna manera también salvar al planeta. Mira, yo creo que eso también pasa por todo el cerco mediático que se ha dado en este caso. Para nosotros ha sido muy difícil que los medios publiquen esta información, publiquen lo que está pasando con Steven en Estados Unidos, publiquen lo que está sufriendo las mismas comunidades aún, porque los medios de comunicación al final se deben a intereses privados, ¿no? Entonces, si es que no existe realmente una digamos, publicación o no se cubre realmente este tema de un modo que los partidos en Europa y en Estados Unidos y en otras partes del mundo puedan ver lo que está pasando, entonces difícilmente se van a pronunciar, ¿no? No, porque además estas empresas transnacionales hacen unos lobbies impresionantes. Impresionantes. Además, yo he sido, de alguna manera, digo entre comillas, víctima, que me han invitado a conversar, a hablar, y les he dicho, no señores, yo de eso no voy a hablar. Entonces claro, hacen un lobby fuerte. Hacen un lobby muy fuerte. Ellos pagan agencias de relaciones públicas, pagan lobistas. Incluso, Orlando, pagaron detectives privados para que sigan a Steven Donziger y a su familia, a sus colaboradores. Ese es el nivel de amedrentamiento al cual nos enfrentamos. Además, llevaron a vivir al juez que aprobó la sentencia o que negó la sentencia. En Sucumbíos llevaron a vivir a Estados Unidos con todo pagado. Es que lo que pasa es que ese es el juez, digamos, ese es el testigo estrella de Chevron. Claro. Él le pagaron aproximadamente $2 millones para que miente en el estrado en un caso contra los afectados precisamente y su abogado, y para que diga que el caso él recibió un soborno, sí. Pero luego en otro caso él admitió que había mentido en ese caso, ¿no? Así es. Y Chevron lo llevó a Estados Unidos con todos los gastos pagados, lo mantiene aún, y a pesar de eso, ese testimonio nunca fue desestimado por el juez Kaplan, que fue quien llevó el caso. Muchísimas gracias.
Muy Muchas amable por estar con gracias. nosotros. Bienvenida siempre para conversar y hablar sobre estos temas que evidentemente se ponen de actualidad si nosotros los ponemos como de actualidad, porque en la práctica están ahí, latentes, constantemente. El caso Chevron, los TBI serán siempre motivo de nuestra preocupación y sobre todo de nuestra reflexión aquí en Telesur. Nos despedimos. Que la pasen bien. Chao, chao.